Buenas tardes para todos, compañeros y profesor. Pues en la tarde de hoy nos encontramos con don Jesús. Él se va a presentar y luego pues nos va a comentar un poco más del tema que estamos abarcando en el módulo de régimen y sistema político colombiano 2. Muy bien, pues bienvenido a mi casa, amigo Durán. Muchas gracias. Y en lo que pueda relacionar con el tema que estamos tratando, y que se va a referir exclusivamente al Bogotazo o a la muerte de ese gran hombre que fue Jorge Eliezer Gaitán. Pues bien, mi nombre es Jesús Ambrosio Linares Fuentes, hijo de José María Linares ya finado y María de los Ángeles Fuentes Pulido, también ya finados. Que en paz descansen. Pues bueno, yo nací por allá en el año el 30 de enero de 1935. Como bien pueden saberlo, cuando Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal político, pereció asesinado por sus mismos correligionarios, aunque después lo puedan negar, pero creo que este gran líder, que para mi tiempo era un muchacho, tenía 13 años cuando él murió, y era acólito en Ubaque, ayudaba a oficiar las misas al presbítero Adán Betancourt. Pues bien, refiriéndonos nuevamente a nuestro tema, Jorge Eliezer Gaitán, como bien sabe, pereció el 9 de abril de 1948, víctima de un crimen de Estado. Para mí tengo que es un crimen de Estado. Y tal vez hasta un crimen de tipo, quisiera llamarlo de tipo internacional, puesto que en eso también, en ese momento, estaba en juego una política de Iberoamérica que se llamó la Conferencia Panamericana, dirigida, regentada por los Estados Unidos de América, que fue del momento mismo en que se fundó la llamada OEA, que hoy está vigente. Nosotros éramos acólitos. Yo ya conocía a Gaitán desde el año 44 o 45, si mal no me acuerdo, cuando un tío mío, Ambrosio Pulido Mora, que a pesar de ser muy conservador, era también muy amplio, era un intelectual que le gustaba indagar las diversas corrientes del pensamiento humano sin tener prejuicios demasiado sectarios. Él era un conservador laureanista y conocí a Gaitán en Betania, puesto que yo vivía en Betania, una finca de mi tío Ambrosio,
aquí a pocos metros de la casa donde estoy aquí hablando, mi casa actual. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Gaitán, que saludaba a una tía mía, tía Aquilina, y a mi señora madre, María de los Ángeles Fuentes, que en ese momento vivíamos en Betania junto con mi señor padre, haciéndole unos trabajos a mi tío Ambrosio. Mi papá era carpintero y le hizo muchos trabajos en su casa. Pues bien, en ese 9 de abril, fue un viernes me parece, a la 1 de la tarde, yo estaba en el colegio junto con un hermano, Enrique, en el colegio llamado Mariano Espina Pérez de Ubaque, que está contiguo a la iglesia. Hoy es el Banco Popular. Cuando sucedió ese crimen, recuerdo muy bien que salimos de clase todos para las casas, porque eso provocó una consternación completa y sobre todo una ofensa seguramente al pueblo seguidor ideológicamente de Gaitán, que era muchísimo en Bogotá. Allí se formó una revuelta frente a semejante crimen de Estado cometido en América Latina. Y como le seguía comentando estos hechos al respecto, salimos todos del colegio, las escuelas, todo el mundo le dieron libertad para irse a sus casas frente a la gran revuelta que se provocó en ese momento en Colombia en protesta por semejante cruel asesinato de Estado que se cometía en Colombia. Sin embargo, debo aclarar una cosa muy importante que me causó cuidado como muchacho, estudiante, y es el hecho de que al poco rato tocaron las campanas de Ubaque y como acólitos acudimos, los 4 acólitos de entonces, a ver qué era el llamado que nos hacía el padre. Y mi sorpresa fue un poco personal como muchacho, pero que permanecí en el silencio, aunque no dije nada, por eso no dije nada, pero me causó cuidado. Es que nos llamaron para un Te Deum en acción de gracias, celebrar un Te Deum en acción de gracias. Y echaron las campanas a vuelo. Fue todo el mundo, fueron las personas devotas, las beatas, las que siempre rezan, y fue el colegio, fueron los colegios tanto de hermanas carmelitas como nosotros los varones y las escuelas, y se ofició un Te Deum, dizque en acción de gracias, decía el padre desde el púlpito, dizque por haber dando gracias a Dios por que había terminado un severo peligro para la Iglesia Católica. Eso lo dijo el padre Adán Betancourt.
siendo yo acólito, percibí eso, que no lo vi como aceptable por mi conciencia de joven en ese momento, ya que desde joven he sido siempre un pensador, ¿no? Y más aún por un hecho importante. Cuando Gaitán estuvo en Betania con mi tío Ambrosio, quizás mi tío Ambrosio lo trajo en una forma muy secreta que no se dieron cuenta, pero él dejó un librito allí que se llamó La tesis del unirismo. Y ese librito lo leí yo. Y él hablaba de la educación en Colombia. Hablaba de la educación, que en Colombia la educación debía ser a nivel rural, convertirla en grandes talleres, escuelas agrícolas y talleres para que los muchachos estudiaran mecánica, ciencias, es decir, era un dirigente que miraba con realidad la grandeza de Ubaque a través de la educación de su gente y de la muchachada. Por eso, al escuchar ese Te Deum, en mi conciencia, pugnó contra mi conciencia. Dios, no puede ser que darle gracias a Dios por la muerte de un gran hombre en Colombia. Sin embargo, eso quedó en mi mente. Y por eso, en virtud de eso, siempre he pensado en forma independiente. Me considero en Ubaque algo así como un libre pensador y que por lo tanto mi conciencia no está sujeta a ningún movimiento ideológico político conservador o liberal o religioso. Soy independiente. Y así estoy hasta mi final de mis épocas. Naturalmente que eso me ha traído muchos inconvenientes, persecuciones, hasta fui víctima hace años de persecución, de abandonar a Ubaque. Cuando estudié radio por correspondencia, al verme frustrado de ser un candidato a ser cura en el Seminario Conciliar de Bogotá, porque mi tío Ambrosio en su testamento dejó todos sus bienes a la curia metropolitana, el Seminario Conciliar, y en el testamento me dejó una beca para estudiar en el seminario, que hasta la fecha no la he recibido. Pues bueno, eso ya es cuestión personal, sí, señor, que la digo aquí para que vean cómo una persona evoluciona mentalmente, aunque no haya salido de Ubaque. Simplemente porque he leído y siempre, nunca como entero lo que me dicen. Siempre lo degüello y lo analizo. Y esa es mi idiosincrasia mental, ¿no? Sí, señor. Quizás para algunos sea molesto, pero para mí es la libertad del hombre, la plena libertad del hombre y sus derechos a pensar como quiera. Por eso soy un aficionado de Jorge Eliezer Gaitán, que ojalá salieran muchos más, a pesar de los muchos más que han salido, pero que han pasado a la eternidad, siempre a través del crimen oscuro.
Eso es lo que puedo decir de Gaitán y de muchos hombres que han sucumbido, hombres ilustres, que el fanatismo muchas veces religioso, acompañado del sectarismo político partidista, ha sembrado el odio en Colombia desde que es Colombia, desde Simón Bolívar y desde Santander, cuando se pelearon por la hegemonía política unos con otros aquí. Y de ahí que nuestra patria aún esté sumida en la violencia y quién sabe hasta cuándo la juventud sea educada realmente, cuando la juventud esté capacitada para trabajar a través del estudio, a través de la formación moral, ética y sobre todo una formación filosófica en cada ser humano. Cuando la filosofía entre en la mente humana, yo creo que espantará la tendencia criminal que tiene hoy Colombia, matándonos los unos a los otros. Eso es lo que puedo decir a ustedes, a usted amigo Duván, como huaquense, y a sus profesores que estarán escuchando estas 4 palabras que escucho y que estoy dispuesto a sustentar con mayor augurio, si así lo desean más tarde. Listo. Muchas gracias. A usted, don Jesús, muchísimas gracias. Bien. Bueno, continuando con nuestro módulo de la materia de régimen y sistemas políticos colombiano 2, a continuación la profe Liria nos va a compartir un poco sobre la perspectiva que pues desde su profesión nos tiene respecto al tema del Bogotazo y pues el asesinato de aquel personaje que fue Jorge Eliezer Gaitán. Bienvenida, profe. Muy buenas tardes, soy Liria María León, estudié Ciencias Sociales en la Universidad de La Sabana y me gusta la historia de Colombia y quiero aportar algo sobre el tema. Referente a por qué se dio el Bogotazo, la muerte, el asesinato vil y cruel, el que fue sujeto Jorge Eliezer Gaitán, hizo que el pueblo que lo seguía, lo admiraba, sobre todo el Partido Liberal de Colombia, estallara en una gran revuelta, en una gran revolución, en grandes disturbios que conllevaron a gravísimas consecuencias como la destrucción de la gran cantidad de edificios en Bogotá, pero lo más lamentable, las muertes, esta desesperación de un pueblo que tenía toda la esperanza en un gran líder, en un gran caudillo que creía en su pueblo y el pueblo creía en él, tenía la ilusión de que la gente humilde, la gente pobre, dejara de ser menos pobre y los ricos, como lo decía él, menos ricos. Causó furor, dolor, estalló este gran evento de sangre y no solamente se quedó en Bogotá, sino que repercutió en muchas ciudades y en muchas capitales. Listo, profe. Muchas gracias. El Bogotazo se caracterizó por la violencia y la crueldad en que se mataban unos con otros, liberales y conservadores. También el mismo ejército, el mismo Estado contribuyó en estas matanzas y lamentablemente duró 3 días en Bogotá, pero se extendió a las regiones, diferentes regiones de Colombia, a diferentes provincias. En nuestra provincia de Oriente, hablo específicamente de Ubaque, muchos campesinos hasta los 45 años fueron obligados a ir a defender la nación
y entre esos mi padre, y observó la crueldad de cómo se mataban unos contra otros. Era difícil decir soy liberal o soy conservador porque no se sabía con quién se estaba hablando. Esta violencia no solamente queda ahí, ha llegado hasta nuestros días. Lamentablemente, el derrocar la oligarquía, el derrocar el poder de unos pocos que han decidido siempre por nuestro país, ha sido muy difícil. Quieren sostener a toda costa el dominio y el poder político y económico de nuestro país.